¿Cómo es que se hace la maravilla? Desátame. Aún tengo mis barcos en la orilla. Escúchame, que por mi boca hablan todos mis personajes y vamos a rodar, y que la vida pase en el rodaje. Cuando tenemos una idea y la queremos realizar, de igual sea para un corto o una película, antes de ponernos a buscar los actores, las cámaras, las luces, las locaciones donde queremos grabar, lo más importante a tener siempre... No. Lo más importante no es la merienda, lo más importante es el guión. Soy Daniel Burguet, escritor, guionista, lo que se podría decir un cuentacuentos. Encontrar la historia que quieres contar es un primer paso muy importante para hacer una película. De ahí que lograr un buen guión sea un empeño vital y difícil. Los guiones pueden ser originales cuando se escriben desde cero pensando que se convertirán en un audiovisual. También existen los guiones adaptados, que son aquellos que surgen de otro medio ya creado. Por ejemplo, la literatura. La industria del cine ha adaptado libros que ya cuentan con millones de fans, lo cual constituye una ventaja para sus películas. Casos muy conocidos son las sagas El Señor de los Anillos y Harry Potter. En Cuba hay importantes obras literarias que han sido llevadas al cine. Por ejemplo, El siglo de las luces, escrita por Alejo Carpentier, y Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, ambas dirigidas por Humberto Solás. Pero además de las novelas, para un guión, la historia puede provenir del teatro, de la danza y más recientemente hasta de videojuegos o juguetes populares. Un guión es un texto escrito de tal manera que no solo nos dice qué vamos a contar, sino cómo lo vamos a contar y qué nos hace falta para contarlo. Dicho así suena un poco aburrido, así que les propongo una cosa. Vamos a tomar un cuento que todos conocemos y vamos a hacerlo un guión para que lo puedan ver funcionando. Les propongo tomar La Caperucita Roja en la versión de los hermanos Grimm. Por cierto, la palabra guión no lleva tilde. Antes de comenzar a escribir un guión, debemos tener una idea global de todo lo que sucede en nuestra historia. Cómo comienza la historia, los eventos más importantes y el final de nuestra historia. Esto se conoce como argumento. Te tengo una idea buenísima para una película. Mira, va una niña y hay un bosque y un lobo y el lobo habla con la niña y se la quiere comer y una abuelita. Está buenísima, está buenísima. ¿Cuál es el argumento, mijo? Bueno, hay una niña y hay un lobo y el lobo habla con la niña y ahora pensando, no sé por qué el lobo habla con la niña, porque los lobos no hablan. Pero está buenísima, en serio, está buena. Tú todavía no tienes un argumento. No tengo el argumento. Ven, mijo, dale taller y ven con un argumento. Hacer este resumen de nuestras historias es importantísimo, no solo porque nos ayuda y nos organiza el proceso a la hora de escribir, sino porque otras personas interesadas en nuestro proyecto pueden entender qué queremos contar. Ahora sí te traigo un argumento. Me lo trajiste en 5 oraciones. Sí, mira. Curry es 12, 2 espacios, mira. Vamos a trabajar. Con La Caperucita Roja nos quedaría algo así. Vamos a ver. Una niña que siempre ha visto una caperuza roja es enviada con alimentos a casa de su abuela enferma. Por el camino del bosque, un lobo la engaña y hace que se retrase. El lobo llega primero a casa de la abuela y se la come. Al llegar la niña a casa de su abuela, el lobo nuevamente intenta engañarla, pero esta vez para comérsela. A último minuto, un leñador la salva, a ella y a su abuelita, que estaba aún viva en la barriga del lobo. Una vez terminado nuestro resumen de argumentos, ya podemos comenzar a escribir el guión audiovisual. Pero no, todavía no. Antes debemos entender la diferencia entre plano, escena y secuencia. El plano es cada vez que la cámara hace un encuadre, ya sea a un personaje o a una locación. Cada vez que la cámara corta y se mueve, tenemos otro plano. En la unión de muchos planos, tenemos una escena. Al cambiar de horario, por ejemplo, tenemos una escena de día y luego de noche, o al cambiar de personajes y de locación, tenemos ya otra escena. La unión de muchas escenas hacen una secuencia. Ya conociendo la diferencia entre plano, escena y secuencia, podemos comenzar a construir nuestro guión de La Caperucita Roja.
Pero muy importante, el guionista trabaja por escenas, no por planos. El trabajo de planos es del director de fotografía y el guionista solo habla de ellos cuando es muy, muy importante. Lo primero que se pone en una escena es su título o encabezado. Esto se compone primero por el número de la escena, luego si es interior o exterior, o sea, si se va a grabar dentro de una casa o en una habitación o en un jardín, en un parque. Luego la locación, que es el nombre del lugar donde se va a grabar esta escena. Y por último, si es de día o de noche o amaneciendo o atardeciendo. Luego del encabezado o título de la escena viene la descripción. En la descripción se pone lo que ve y escucha la cámara. Si un personaje está caminando, si llueve, si vemos animales correr, solo lo que ve y escucha la cámara. En una descripción nunca se cuentan cosas que no podemos filmar, como las emociones, los sentimientos o lo que piensa un personaje. La descripción se escribe como si estuviera ocurriendo ahora, siempre en presente. Por ejemplo, en La Caperucita Roja, miren cómo nos queda la descripción de la primera escena. Caperucita sentada a la mesa, desayuna. Mamá de Caperucita de pie, prepara la cesta con alimentos para la abuela. Pero, ¿y si queremos narrar un sentimiento, qué hacemos? Bueno, ahí entra la creatividad del escritor. Por ejemplo, si un personaje está triste y queremos mostrarlo sin diálogos, lo podemos poner llorando o mirando la lluvia caer o caminando melancólico por la calle. En cambio, si está alegre, lo podremos sonriendo, cantando en la ducha, hablando con los amigos y riendo. Esto es la manera de mostrar las emociones o las ideas en la descripción. Luego de la descripción, y si no están escribiendo una película muda, viene el momento de que los personajes dialoguen, hablen entre sí. Pero, ¿cómo se expresa o cómo se representa un personaje en un guión? Pues de esta manera. Una vez puesto el nombre del personaje, debajo, y si es muy necesario, se pone una acotación entre paréntesis que indique el estado emocional del personaje. Esto en realidad es para ayudar al actor, para que entienda mejor cómo debe representar este personaje o cómo este personaje se siente en ese momento. Las acotaciones se usan solo si es indispensable. Luego de la acotación ya viene el diálogo, o sea, lo que hablan los personajes, y se representa así. Ya entendemos cómo construir un diálogo entre personajes, pero cuando ocurre ese momento en las películas o en las aventuras en que el personaje habla pero la cámara no lo ve, ¿cómo se pone en el guión? Bueno, pues esto también tiene su representación. Al lado del nombre del personaje y entre paréntesis se pone lo siguiente. Si el personaje habla y está en escena, se pone estas siglas, que viene del inglés off screen, o sea, fuera de la pantalla. Ahora, si es un narrador el que cuenta y los personajes que están en la escena no lo escuchan, se usan estas otras siglas, que viene igual del inglés voice over. Listo. Ya tenemos la primera escena de nuestra película La Caperucita Roja. Ahora nos faltan muchas más. Hablando de películas, ¿se han preguntado ustedes cuándo sabe el guionista que ha escrito lo suficiente para tener 1 hora y media en pantalla o 20 minutos o 15? Pues esto lo miden gracias a la tipografía, o sea, la letra que se usa para escribir el guión. Sí, esta misma letra que vieron ustedes en los ejemplos y que parece de máquina de escribir. Esta letra se llama Curriel y en 12 puntos permite al guionista calcular aproximadamente 1 página por minuto. Así que, si quieren escribir un guión de 1 hora, sabe que deben escribir sobre las 60 páginas. Si tu intención es escribir algo que se ponga en la televisión, debes conocer los tiempos de los programas que se transmiten. El más pequeño es 5 minutos, luego 12 minutos, 27 minutos, 42 hasta 60 minutos. Así que ya sabes, 60 minutos, 60 páginas de guión. Yo creo que el guión es lo más importante, nuestro mentor nos ha enseñado eso y yo creo que le doy el mismo valor. No es fácil, no es fácil de hacer. Las ideas vienen ahí más o menos, uno se va emocionando con ciertas cosas a lo largo de su vida y cuando te dicen, tenemos este tema, entonces uno que comienza a pensar en las cosas que le han tocado acerca de ese tema y supongo que la cosa va surgiendo porque creo que un guión no se puede forzar. La idea puede surgir de algo que hayas visto, de algo que te haya pasado, también puede ser algo, no sé, puede, en mi caso,
A mí me vino a la mente de mi imaginación. Un buen guión no puede forzarse. Y entonces, por eso yo paso trabajo haciendo guiones, porque cuando la idea no me viene, no me pongo a escribir. No sé, a veces me pongo por las noches y antes de dormir, de pronto me viene algo y César nos dice, escríbanlo en un papel y de verdad que me sirve. Ahora, algunos consejos para cuando escriban sus guiones. Nuestro guión debe ser claro y preciso. Aunque escribamos el guión solo o con un amigo, la realización audiovisual es un trabajo en equipo. Nuestro guión será leído por personas que no conocemos cuando nosotros no estemos, así que nuestro guión se debe defender solo. Escribir es reescribir. Por tanto, no debemos ponernos bravos porque el director o alguien del equipo nos corrija el guión y nos sugiera cambios. Escenas largas, solo las necesarias. Una de las claves para mantener el ritmo en un guión son escenas variadas y breves. Explicar solo una vez. No hay nada peor que las ideas redundantes. Solo si es necesario para reforzar una idea en nuestra historia es que volvemos a explicar algo que ya dijimos. Ya has visto lo necesario para comenzar a escribir un guión. Así que ya sabes, si tienes una historia que contar, no te demores más, escribe. Que la vida pase en el rodaje, que la vida pase en el rodaje, que la vida pase en el rodaje, que la vida pase en el rodaje.